Desde la tierra de nuestros abuelos presentamos Añoranza de mi tierra, Añoranza de mi tierra. Un programa que nos traslada a aquellas hermosas épocas de oro, en la que crecimos alegres, orgullosos de nuestra patria, nuestra gente, nuestra vieja Cartago. Tierra bendita por Dios, tierra forjada con sangre y con el pudor de nuestros ancestros. Hoy te honramos, oh Cartago querido. Hoy recordamos aquellos momentos y sucesos que nos pasaron, que nos hicieron reír o tal vez llorar, pero con el pasar del tiempo forjaron en nuestras almas sentimientos que nos llenan de orgullo, heredando así un Cartago mejor para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Presentamos un programa histórico que rescata tu gloria, Cartago querido, Cartago amado, logrando así posicionarte dentro de la historia en el lugar que mereces. Hoy recordamos a la muy noble y leal ciudad de Cartago, añoranza de mi tierra, añoranza de mi tierra. Cartagineses, hoy estamos una vez más aquí para conmemorar uno de los hechos más importantes y relevantes de la cultura cartaginesa, el terremoto de Santa Mónica en 1910. Llevamos 11 años desde que el grupo Cartago Antiguo se unió y se vino aquí a estas gradas a conmemorar una vigilia, una pequeña vigilia que se ha ido transformando con el paso del tiempo en un evento grande y que ha calado hondo en el sentir de todos los cartagineses. 111 años de un parteaguas en nuestra cultura, de un momento histórico que marca un antes y un después en Cartago, en nuestra amada ciudad. Ese Cartago colonial, con edificaciones en todo el cuadrante central de la ciudad, edificaciones hechas de calicanto, de maderas viejas y crujientes. Esa madera y la madera del espíritu del cartaginés sufrió los embates de la naturaleza, y todo empezó un 13 de abril de 1910. Historiadores han certificado de que a partir del 13, con ese gran temblor o terremoto que hubo en ese momento, hubieron hasta 100 réplicas diarias en Cartago. La gente salió de sus casas y se fue a vivir en pequeñas edificaciones que se estuvieron realizando en las aceras y avenidas del antiguo Cartago, aquí en el Camino Real, que es esta avenida que pasa por el frente de la Municipalidad de Cartago. Ahí estuvieron localizadas a la espera de que los temblores aminoraran, pero se mantuvieron. Mientras tanto, una comisión del gobierno de ese momento
mandó una comisión al Coloso del Irazú, porque antes se asociaba los temblores con el estado de los volcanes. Fueron y no había nada. Y luego pensaron que era otro volcán, tal vez el Turrialba, pero no era eso. Era algo que se estaba o que se iba a generar al sur de Cartago, en la llamada falla de Agua Caliente. Eso se supo años después. Pero volvamos a la situación que estaba ese instante, esos momentos antes del terremoto de Santa Mónica. 6:50 de la tarde. Estamos inaugurando en este momento lo que va a ser la vigilia, con diversos actos y aportaciones de varios ciudadanos costarricenses y cartagineses que han hecho aportes a la cultura de Cartago. Estamos aquí para recordar y conmemorar este evento que es importantísimo, bajo 3 factores. Una, conmemorar y recordar a los más de 1.500 fallecidos que vivieron en ese momento, que pudieron haber sido más, pero que no hay nada escrito, pues en esos momentos la gente llegaba y enterraba a las personas en los patios de las casas o en las fosas generales del cementerio general. Estamos aquí para recordar que los cartagineses reconstruyeron la ciudad en escasos 7 meses. Mayo fue el evento, noviembre ya estaba la ciudad lista para ser reconstruida. Y en tercer punto, para reconocer el espíritu indómito del cartaginés, que puso el pecho delante de estos desastres naturales y dijo: aquí estoy. Eso somos, la fuerza de este pueblo costarricense. De aquí nació Costa Rica, y hoy, con la paz en el corazón, vamos a conmemorar este hecho tan importante para la ciudad de Cartago. Con ustedes, la vigilia y simulacro del terremoto de Cartago de 1910. Cartago, ciudad de tradiciones, tierra, belleza de colores, montañas que bordan los caminos, guardando paisajes y emociones, promesas de ver a tu negrita, alegres están los corazones. Cartago, nos das las bendiciones, un pueblo que cuida sus valores. Eres paraíso de paz y belleza, vives en la historia, fuiste capital. Costa Rica lleva muy dentro del alma un fiel sentimiento a tu devoción. Tradiciones, tierra, belleza de colores. Ahora contamos con la participación del ex arzobispo de la ciudad de Cartago, Francisco Ulloa, quien va a dirigir
una oración para la gran cantidad de fallecidos y héroes que se dieron durante el terremoto de Cartago de 1910. Muy queridos amigos, hermanos y hermanas, hoy 4 de mayo se cumplen 111 años del terremoto que destruyó prácticamente nuestra querida ciudad de Cartago. Tantos muertos, algunos dicen que de 700 a 1000, pero tal vez hubo más. Fue una catástrofe tremenda que sufrió Cartago, y aquel Cartago lindo que existía, el Cartago colonial, pues lo terminó el terremoto. Pero sobre todo queremos recordar de una manera muy particular a todos aquellos antepasados, que entre ellos estarían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, que murieron a causa de este terremoto tan terrible que sufrió Cartago y Costa Rica también. Sin embargo, yo quiero recordar también aquella valentía de aquellos antepasados de aquel tiempo que muy pronto reconstruyeron Cartago. Yo creo que ante situaciones como las que vivimos nosotros, no debemos nosotros perder la esperanza, no podemos nosotros desanimarnos, sino que tenemos que nosotros también, como aquellos, tomar esa valentía para seguir adelante, construyendo Cartago, construyendo Costa Rica, haciendo un mundo mejor. Pero sobre todo, en estos momentos quiero recordar de una manera muy particular a todos aquellos hermanos y hermanas nuestros que murieron, que se encuentran hoy allá en la casa del Señor. Y por eso debemos una oración para que el Señor los tenga gozando eternamente de su gloria. Por eso le decimos, dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz y que el Señor desde allá nos tenga gozando de la felicidad eterna y que intercedan también por nosotros para continuar ese camino del bien, ese camino de amor a la Virgen Nuestra Señora de los Ángeles, que ella pues intercedió por todos y cada uno de nosotros. Que durante este mes de mayo, que es el mes de la Virgen María, oremos con mucha confianza, muy fervorosamente, por el final de esta pandemia, que solamente el Señor lo puede hacer, y la Virgen María como su intercesora. Por eso, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Esta conmemoración es un acto ecuménico, donde representantes de diversas denominaciones se nos suman para darle ese carácter de universalidad. Debemos remontarnos a la época de la colonia. Cartago, nuestro amado Cartago, básicamente estaba conformado por 4 etnias. Una, los españoles; la segunda, los indígenas; la tercera, los negros traídos de África, que estaban en la Puebla de los Pardos, y ocultos, con nombres diferentes, que no se parecían al del origen, estaban los judíos sefarditas. De ahí viene que nosotros hemos querido participar, como todos los años anteriores, a la comunidad judía de Cartago en esta conmemoración, con el toque del shofar, en el momento culminante de este evento. Y para eso invitamos al señor rabino Rafael Salas, que nos acompañe con unas palabras. Saludos, pueblo de Cartago. Estamos hoy recordando una vez más la forma poderosa en que se levantó el pueblo de Cartago, que en pocos meses después de estar destruida nuestra ciudad, se levantó esta ciudad como nunca antes se había visto
a través de la historia de nuestro país. Una de las preguntas que debemos de realizarnos nosotros es: ¿de dónde vienen esas fuerzas? ¿De dónde viene ese poder, esa forma de levantarnos los cartagineses ante las adversidades que en una y en otra ocasión nos ha ocurrido? Pero ninguna como la del terremoto que ocurrió en el mes de mayo. Una de las bases es que nuestra ciudad, nuestro país fue fundado por judíos. Pero el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo israelita es multiforme. Vamos a recordar un poco. Se constituye por lo mínimo con 12 tribus. Y esas 12 tribus es un crisol de diferentes herencias, aunque el tronco principal es Jacob, son diferentes madres o matriarcas, por decirlo en esa forma. Entonces, una de las tribus guerreras y con un espíritu que no se dejaba vencer es la tribu del menor de todos, que es la tribu de Benjamín. Esta tribu, históricamente, a través de las escrituras, nos damos cuenta que era la tribu que se levantaba para combatir, para guerrear. Y se dice ahí en las escrituras que la espada se les pegaba literalmente en las manos. ¿Por qué? Porque combatían horas de horas. Entonces, para después desprenderse de la espada, ya era bastante difícil. Claro, a las horas se desprendía, pero ya porque había ahí sus masajes, etc. Esta tribu es la que vino a Costa Rica, una parte de ellos de los sefardí. Y ese espíritu del cartaginés, ese espíritu guerrero, ese espíritu de que nos atrevemos a hacer cosas increíbles como levantar una ciudad destruida como la de Cartago, es ese espíritu de la tribu de Benjamín. Los judíos fuimos los que llevamos a cabo el desarrollo colonial y el desarrollo de nuestro país. Por eso el pueblo de Costa Rica, que tiene sus bases mayoritariamente del pueblo hebreo, es diferente al resto de los países. Y no nos olvidemos que nuestra primera bandera es la estrella de David. Es una estrella roja con el fondo blanco, porque quienes fundamos este país fuimos judíos sefardí. Ir a la historia de las bases de donde salimos, que son las bases del pueblo hebreo. No nos vamos a dejar vencer bajo ninguna circunstancia. No lo hicimos en el terremoto, no nos fuimos destruidos y nos levantamos de las cenizas. Que el eterno Elohim bendiga a todo el pueblo de Cartago, que el shalom que sobrepasa todo entendimiento esté sobre el pueblo de Cartago y de Costa Rica. Amén y amén. Muchos amigos estudiosos nos han mandado audios y videos para poder participar en esta conmemoración tan importante para la ciudad de Cartago. Presentamos ahora al alcalde de la ciudad de Cartago, señor Mario Redondo Poveda, con un mensaje muy importante para la ciudadanía acerca de lo que significa el terremoto. Con ustedes, el señor alcalde Mario Redondo Poveda. Saludos, soy Mario Redondo, alcalde de Cartago. Al celebrar el día de hoy, 4 de mayo,
111 años de la tragedia del terremoto de Santa Mónica en 1910, terremoto que, como se ha dicho, es el más trágico en la historia de Costa Rica, causando más de 700 muertes. Creo que es un momento oportuno para demostrar que los costarricenses, los cartagineses en específico, tenemos la capacidad para levantarnos de la tragedia, así como lo hicimos hace 111 años, cuando después de este trágico terremoto que dejó en el suelo prácticamente todas las edificaciones en Cartago, en la ciudad, y ya en diciembre se habían construido 200 nuevas viviendas. Así como nos levantamos entonces, tenemos los cartagineses la capacidad de levantarnos ahora frente a esta pandemia que está cegando vidas, que está afectando la economía, que está afectando la tranquilidad y la estabilidad del pueblo costarricense. Y sea esta una invitación para mantenernos fuertes, para ser cautelosos, para cuidarnos muchísimo, y es una ocasión también para rendir tributo y homenaje póstumo a esas 700 personas que fallecieron el 4 de mayo de 1910, alrededor de las 6:50 de la noche en que se dio este trágico terremoto de Santa Mónica. El año de 1910 va a ser un año muy especial para Cartago. Desde inicios de año, el cielo estaba alumbrado por el famoso cometa Halley, y que eso pregonizaba, según las creencias de aquella época, algunas desgracias en la tierra. Resulta que el famoso calendario de Costa Rica, editado en un principio por Guillermo Molina, y que después lo toma Pedro Nolasco Gutiérrez, hablaba de que entre los días 12 de abril y los días 18 de mayo eran días fatales o días peligrosos, y eso pues empezó a causar mucho temor entre los cartagineses, en especial cuando el 13 de octubre de ese año vino un fuerte terremoto que destruyó prácticamente casi el 60% de las casas de Cartago, ya fuera en su totalidad o las dejó en muy mal estado. A partir de ahí empezó una cantidad de temblores diarios, entre 40 y 100 temblores perceptibles, y el gobierno de don Cleto González Víquez creó una junta de socorro y empezaron inclusive a llegar ya ayudas internacionales para los damnificados de Cartago. Entre las medidas que se tomaron fue que se creó una junta de socorro con gente muy distinguida, y también se empezaron a realizar por parte del gobierno y por parte también de los particulares a construir las famosas tembloreras o casitas provisionales, ya fueran de lona o de metal o de madera, para que la gente durmiera, porque se creía que en cualquier momento pues iba a venir el día fatal, es decir, un gran cataclismo, un gran terremoto, o todo lo que los cartagineses pensaban ante esta ola tan fuerte de temblores. El primer gobierno centroamericano en que se preocupa por Costa Rica va a ser Guatemala, y después lo hace El Salvador, y de ahí en adelante las noticias en el mundo pues empezaron a comunicar lo que estaba pasando en Cartago. El día 4 de mayo, a eso de las 6:50 de la tarde, para unos a las 6:47, se vino pues el terremoto
famosísimo de Cartago, de una intensidad entre 7 y 8, el cual destruyó en poquísimos segundos la ciudad prácticamente en su totalidad. La Junta de Socorro y el gobierno inmediatamente declara zona militar a Cartago, y luego el Congreso suspende las garantías constitucionales para la provincia de Cartago, y a partir de ahí empieza una etapa muy fuerte de demolición y de instalación de las familias de Cartago que quedaron damnificadas, que en su gran mayoría emigraron a San José o otros lugares del Valle Central. Los cartagineses tuvieron que enfrentar fuertemente esto. Prácticamente la ciudad quedó despoblada y militarizada, porque también no faltaron los cacos que venían a robar a la ciudad de Cartago si todas las permanencias de las casas habían quedado pues a la intemperie. Es así que en este régimen militar que se crea en esa época, nadie podía entrar ni salir a Cartago sin la autorización expresa militar. Para su reconstrucción, que es lo que verdaderamente ha llamado mucho la atención, se crearon dos sistemas de organización militar, uno al este de Cartago y otro al oeste de Cartago. A partir de ahí se empieza la demolición, los edificios que quedaron en mal estado, se construye un tranvía para sacar los escombros, se macadamizan las cuadras de Cartago, es decir, las calles y las avenidas van a quedar con macadam, y en el término de 8 meses, que es una cifra verdaderamente increíble, Cartago está absolutamente limpia, no hay escombros, no hay edificios dañados, se rectifica la ciudad, sobre todo en la parte este, en los alrededores de la iglesia de Los Ángeles, se rectifica la ciudad, y un récord el 31 de diciembre de 1910, el gobierno declara pues que ya termina la parte correspondiente a ellos de limpieza de la ciudad. Se hacen muchas preguntas que todavía algunas no se pueden contestar. Una de ellas, ¿cuántos muertos se dieron en Cartago? Eso es lo más difícil, porque cuando llegó el señor presidente a Cartago, que fue en la madrugada del 5 de mayo, dispuso de inmediato enterrar todos los cadáveres que en esos momentos se habían recolectado. Muchos de ellos estaban en la plazoleta del cuartel de Cartago, unos 200, un poco más de cadáveres, y al día siguiente se enterraron 70 más en tumbas abiertas, directas, para enterrarlos sin ningún oficio de ninguna naturaleza, porque se temía pues que eso podía producir una epidemia aún mayor. Pero las familias del centro de Cartago pues no quisieron llevar a sus muertos, a sus cadáveres a la zona pública, por decirlo de una forma, sino que ellos se encargaron de llevarlos al cementerio y enterrarlos en las maltrechas tumbas pocas que habían quedado en el cementerio general de Cartago. No se han contabilizado esos muertos, que pueden ser los más en realidad, ni se contabilizaron los muertos que se dieron, por ejemplo, en Paraíso de Cartago, que Paraíso de Cartago fue bastante afectado, una de las zonas más afectadas de Cartago, puede haber tenido unos 70 muertos. Algunos otros en las barriadas de Cartago, sobre todo en la barriada de Taras. Y lo importante es saber cómo fue que se produjo este terremoto, porque si estaba bien determinado es la famosa falla de Tablazo, que viene pues a la orilla de las terminaciones de la cordillera de Talamanca.
Pareciera que es la misma falla la de Cartago, pero lo cierto es que el terremoto no se dio como otros temblores que se registraron hacia el sur oeste de esa falla, sino todo lo contrario, hacia el sureste. Por lo tanto, la zona más crítica puede haber sido más o menos lo que hoy es Valle del Guarco Sur, Aguacaliente de Cartago o San Francisco de Cartago y esa zona, porque la destrucción mayor fue entre Aguacaliente y Paraíso de Cartago, y en la zona de la ciudad la destrucción mayor también, se dio con mayor fortaleza este terremoto, fue en la parte este. El terremoto de Cartago no duró mucho, fue muy violento, sumamente violento, pero no duró más de 16 segundos. La gente sintió como que la tierra se levantó y un jalonazo hacia el este, por eso que todas las construcciones cayeron hacia el oeste, ¿verdad? Pero las que estaban paradas estaban en lamentable situación ya, porque los estragos que había hecho el terremoto del 13 de abril, más la cantidad de temblores que se dieron durante todos los días, en realidad con muy poca fuerza un terremoto ya pues, terminaba pues lanzando al suelo todos esos edificios y casas de esta ciudad. Esto queda para la memoria de Cartago. En realidad, el gran problema que tuvo esta ciudad fue la cantidad de gente que emigró. En un momento prácticamente no tenía ni habitantes Cartago, todo el mundo se fue a donde sus parientes o a nuevas casas, a San José, Heredia, La Juela u otros lugares, y mucha de esa gente no regresó jamás a la ciudad, otros sí regresaron. Entonces el problema demográfico de Cartago, una vez más, porque en la historia se dio en otras oportunidades, afectó muchísimo al desarrollo de la muy noble y leal ciudad de Cartago. Es interesante, es este Cartago que hoy está cumpliendo 111 años de haber sido totalmente devastado por el terremoto de Santa Mónica de 1910. Si pensamos en aquellos Cartagos que nos precedieron, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y posiblemente hasta nuestros tatarabuelos, el impacto que ellos recibieron en ese movimiento terrible de tierra, un enjambre sísmico que ha empezado desde el 13 de abril, obviamente los Cartagos de entonces, las Cartagas, los niños, todo el mundo estaba sumamente asustado, ¿verdad? Estaban pasando la noche en las famosas tembloreras, y me imagino que ya han visto fotos de tembloreras y saben exactamente qué significa, pero quizá lo importante es hurgar exactamente en quiénes son los que sufren el terremoto. Estamos hablando de las familias cartaginesas que viven en la ciudad de Cartago, pertenecen a toda la índole del conjunto social. Hay gente, digamos, con suficientes recursos medianos, y también hay gente pues, que tenía pocos recursos, ¿verdad? Todos sufren por igual, las casas son totalmente destruidas. La hora del terremoto es muy significativa, faltando 10 minutos para las 7, cuando la gente o se aprestaba a tomar el chocolate o ya andaba buscando abrigo, ya andaba buscando, digamos, las oraciones de el fin del día, exactamente, ya para meterse a la cama. Esa es exactamente la hora del terremoto. Estas familias, bueno, son familias, podemos decir, si hacemos una estadística, son familias que podrían tener entre 7, 8 personas, algunas son padre, madre e hijos, otros tenían, digamos, tíos o abuelos dentro de esas casas, ¿verdad? Estamos hablando de un Cartago que va a perder una población exactamente entre 500 y 600 personas. Las estadísticas al respecto no son muy buenas, pero se calcula que se perdieron entre 500 y 600 personas. La ciudad queda totalmente destruida. Eso significa que en todos los sectores sociales, incluso estas familias que lo ha relatado Franco Fernández, digamos, muy pertinentemente, muchas familias, algunas que pertenecían a los sectores más altos, a las cotas más altas de aquella sociedad, abandonaron la ciudad de Cartago para siempre. Y como diría mi abuela materna, se fueron de Cartago, pero después venían a enterrarse al cementerio general. Bueno, pues es un poco eso, ¿verdad?
¿Qué rasgos presentaban estas familias? Bueno, yo creo que para poder hablar de los rasgos que presentan las familias cartaginesas a la hora del terremoto, tendríamos que remontarnos por lo menos unas 2 o 3 décadas. 1880, la década de 1880 significó cambios muy importantes en aquella sociedad, el contacto con el viejo mundo. Recuerden ustedes, ferrocarril al Atlántico, pone en articulación Heredia, Alajuela, San José, Cartago, Limón. Limón, el mundo, se abre el mundo, ¿verdad? Y viceversa. Europa, Limón, bueno, Europa, Estados Unidos, Limón, Cartago y el resto de Costa Rica. Entonces, ¿esto qué significó? Que Cartago era una pequeña urbe metropolitana para 1910 y que estas transformaciones las está sufriendo justamente a raíz de la instalación del ferrocarril al Atlántico. ¿De qué tipo de transformación? Es una modernización, ¿ya? Modernización que tiene que ver con la habitación. Hay que tener habitación para la gente que viene de Europa, para la gente que viene llegando por el puerto del Atlántico. Hay que tener, digamos, una nueva modalidad. Los menús bueno, primero restaurantería, y estos menús de los restaurantes se tienen que modernizar, tienen que incorporarle, lo pongo entre comillas, ¿verdad?, los goces de Europa. Entonces hay hortalizas, hay restaurantes, y de igual modo vamos a encontrar cierto tipo de recreación nocturna y hasta teatro, ¿verdad? Y entonces, bueno, estamos hablando ya no solo de las familias, sino de cierta cotidianidad. Obviamente hay paseos muy interesantes, ¿verdad? Hemos procurado investigar al respecto. Hay un paseo, hay un eje interesantísimo, ¿verdad?, que incorpora la iglesia de San Nicolás, el parque y las ruinas de la ciudad de Cartago. Otro eje importante sería desde el cuartel, pasando por el Salón París, llegando otra vez a las ruinas de Cartago. Estos ejes que yo le llamo eran arbolados, antes del terremoto de Cartago eran arbolados, y entonces presentaban un perfil de la ciudad sumamente interesante. Muy pocas fotos sobreviven del Cartago de antes del terremoto, pero da cuenta de que era una ciudad realmente, era una ciudad muy hermosa, muy bella, ¿verdad?, con signos muy propios del neoclásico, porque la solución arquitectónica del siglo XIX de la Costa Rica republicana y de muchas otras repúblicas latinoamericanas, la solución arquitectónica es el neoclásico. Colegio de San Gonzaga, por ejemplo, ¿verdad? Esa famosa casa, esa famosa edificio de los Párvulos era un edificio sumamente bello, ni se diga el Chalet de los Troyos, por mencionar 3 edificios fundamentales. La iglesia del Carmen de Cartago, la iglesia jesuita, que se empieza a construir en 1870 y que justamente el terremoto la deja ya, el terremoto la deja tan destrozada que ya no puede volver a edificarse. O sea, ya no puede reconstruirse y no se reedificó más. Es una de las 2 iglesias que no se reedifica más en Cartago, ¿verdad? Pero que dan cuenta de una arquitectura absolutamente maravillosa. Por eso es que yo hablo de una pequeña urbe metropolitana. Muchísimas gracias. Cartago, ciudad fundada en el año de 1563. Siempre se ha caracterizado por sus historias, cuentos y leyendas. Día a día nuestros abuelos se reunían en sus charlas de chocolate, en diferentes sitios de la ciudad para tertuliar, algo muy característico de nuestro pueblo. Con el trajín del tiempo, aquellos cuentos de barrio se convertirían en leyendas, lo que permitió al pueblo mezclar en sus historias lo irreal e imaginario con lo verdadero en una proporción creíble y poco dudable. Esto contribuyó a que nuestros habitantes creyeran firmemente en cada historia, por lo que generación en generación se transmitieron este tipo de relatos. Imaginar a nuestras abuelas con una taza de chocolate caliente junto a la familia y amistades a las 7 de la noche, en la cocina, en el patio, a la luz de la luna o en una humilde sala iluminada por unas cuantas velas, escuchando cuentos y leyendas de espantos, traslada nuestra mente e imaginación a aquellos hermosos hogares llenos de amor y sencillez, aquellos días de la vida de nuestros abuelos. Las diversiones de aquellos labriegos sencillos eran la misa, el trabajo, las ferias en la Plaza Mayor y las veladas nocturnas con una deliciosa taza de chocolate. Las historias y leyendas desde la colonia fueron fieles compañeras de nuestros abuelos y bisabuelos, por lo que narraremos una de estas tantas historias que abundan en nuestras calles y, claro, las que se cuentan en el pueblo de Cartago, herencia de generaciones pasadas. En la parte trasera de las ruinas de la parroquia de Cartago, dedicada a Santiago Apóstol, existen 2 cruces de piedra, las cuales
fueron hechas durante el periodo de construcción de aquel inconcluso templo, esto a principios del siglo XX. La mayoría de las personas que contemplan las paredes de piedra hechas por los famosos canteros de Kirkot desconocen la tradición y la rivalidad que esas personas tenían entre sí. La construcción fue hecha cortando los bloques de piedra de determinado tamaño y de esta forma las medidas de las paredes fueron calzando y dando simetría al edificio. Las dos cruces debían de quedar bien centradas en cada sección donde fueron ubicadas por los constructores. Los canteros o picapedreros de Cartago eran diestros en su labor. Grandes obras recordamos de su trabajo: el Cine Apolo, la Corte Centroamericana de Justicia, el Teatro Nacional, entre muchos otros más. Una vez que se comenzó a cantear las paredes de la iglesia de Santiago, el gremio de los canteros se alborotó. Todos querían colaborar, y cuando hubo que cincelar las secciones que tenían las cruces, los más diestros se disputaban el honor de elaborarlas a punta de cincel y mazo. El alegato llegó a tanto por la representación del símbolo del cristianismo que el jefe de los canteros recurrió al director del convento. El fraile director visitó la zona donde elaboraban los candidatos y, como era un honor la hechura de las dos cruces, pidió a todos los canteros que votaran por los mejores, sin votar por ellos mismos. Luego de contados los votos, resultó que había un empate entre dos hijos de un maestro picapedrero recién retirado. Nuestro fraile llamó a los dos muchachos y les pidió que se confesaran. Los dos jóvenes se acusaron de tener un vocabulario bastante vulgar, pese a que su padre les había llamado la atención varias veces por ser tan mal hablados, especialmente cuando se majaban un dedo o cuando una pequeña piedra al ejecutar su labor les hería las mejillas o un ojo. Además, confesaron estar trastornados por la misma mujer. En otras palabras, los dos hermanos eran rivales. El hijo de San Francisco analizó la situación y decidió poner en práctica la frase muy de moda entre los clérigos de la época: almas para Cristo. Por lo tanto, pidió que cada hermano debía de hacer una sección de la pared de piedra con su respectiva cruz, pero si durante la hechura no eran capaces de controlar la lengua, la cruz no se iba a dejar hacer. Además, el hermano que hiciera la sección de piedra más fea debía de resignarse y dejar que su hermano cortejara a la solicitada dama. Los hermanos buscaron las piedras para cantearlas y el fraile las bendijo. Luego empezó el cincel y el mazo, de lunes a sábado, a cortar la piedra. Marcial, uno de los hermanos, fue el primero en proferir el primer madrazo, y ese mismo día, la primera piedra de la cruz se quebró en dos. La siguiente piedra le sucedió lo mismo, y así sucesivamente, hasta que tuvo que ir en busca del fraile para poder continuar la labor. El fraile, al verlo, lo confesó y le instó a controlar su lengua. Salía el muchacho pensativo de la iglesia cuando se topó con su hermano Rafael, con el mismo problema. Ambos se sonrieron, pero había que seguir adelante. Mientras tanto, en el caserío de Kirkot había mucha expectativa. Llegaba el público alrededor de cada contendiente y, por otro lado, la muchacha, que no sabía a cuál de los dos hermanos quería más, visitaba a ratos a uno y a ratos al otro. Varios viajes al convento hicieron los dos canteros a buscar al franciscano, y las paredes, con las cruces respectivas, se fueron canteando, trasladándoles e instándose a su respectivo lugar que hoy conocemos. Los parientes y amigos, para ayudar a los dos hermanos, les hicieron cortar. Faltan 10 minutos que amarraron a manera de para conmemorar la boca de cada uno de los muchachos. el terremoto de 1910 del 4 de mayo. Los artífices de la piedra. De esta manera, los viajes al convento para visitar al fraile cesaron, y la apetecida muchacha se batía en un duelo de miradas y visitas los domingos y días feriados. El trabajo de las cruces continuaba, y faltando las últimas 8 piedras para dar por terminada la tarea, Marcial tuvo un accidente y se quebró un pie. Fue necesario entablillarlo,
pero aún así, como pudo, continuó el reto cuesta arriba. Rafael le ayudaba a mover las piedras y su padre le alcanzaba las herramientas. Esto para que no se desplazara mucho. Cuando las secciones fueron terminadas tal como las vemos hoy, solo faltaba decidir cuál de las dos era la mejor. Pero las dos eran como hechas por la misma persona. Esto era un reto para el padre director, también quien al admirar ambos paneles de piedra no logró decidir cuál era el mejor. Los dos hermanos esperaban ansiosos, necesitaban saber cuál era la mejor cruz para actuar como pretendiente ante la ambicionada doncella. El fraile fue a la iglesia de los capuchinos e imploró la ayuda del Todopoderoso. Y esa misma noche empezaron una serie de temblores que estremecían toda la ciudad. Habían rumores de un terremoto y aún así los hermanos seguían llegando a buscar a Fray Antonio para saber cuál de los dos hermanos sería el que cortejaría la bella dama. La respuesta del fraile era que los andamios no le permitían ver bien los paneles de piedra. Pedía que le dieran tiempo para poder tomar la mejor decisión. Los días iban pasando y los temblores continuaban. Por último, el 4 de mayo del año de 1910, día de Santa Mónica, a las 6:50 de la tarde, un fuerte terremoto destruyó la ciudad de Cartago. Paralizó la construcción del templo dedicado a Santiago Apóstol, quedando parcialmente dañado. Como dato curioso, los dos hermanos canteros fallecieron aplastados por la vieja vivienda de adobe que habitaban. La cotizada dama sobrevivió, pero no así su familia. Por este motivo ella se casó a los días con un amigo recién conocido, ya que había quedado sola por el fallecimiento de toda su familia durante esta catástrofe. Cuando la emergencia del terremoto pasó y la ciudad empezaba a levantarse, se quitaron los andamios del edificio para dejarlo como actualmente es. El fraile pasó un día admirando las paredes. Notó a una de las cruces le faltaba una esquina. Entonces, en ese momento comprendió, Natalia era para Marcial. Esa era la respuesta del Todopoderoso que él había solicitado y que no pudo apreciar por los andamios. Gracias a la labor de los humildes picapedreros de Quircot, podemos apreciar hoy lo que un pueblo con fe puede levantar con cosas tan simples como piedras de río. Cayeron en su nombre en Centroamérica y Vietnam. Un terremoto de 6.5 grados en escala Richter destruyó por completo la ciudad de Cartago. 16 segundos fueron suficientes para sepultar entre los escombros la vida de aproximadamente 1000 personas. Toda una catástrofe, tomando en cuenta que en esa época en Cartago vivían no más de 10.000 personas. En otras palabras, murió un 10% de la población. La gente en la ciudad quedó perdida porque cambió la estructura de la ciudad. Al caer todos los edificios y demás, uno no sabía si estaba en calle o en avenida o en un patio y demás. A pesar de que la gente estaba ubicada ya en las famosas tembloreras, que eran pequeñas construcciones que se habían hecho por caso de una emergencia. Este terremoto fue producto del sistema de falla de agua caliente, que mide 60 kilómetros y lo peor es que pasa por debajo de miles de casas en su recorrido hasta el Valle Central. No, nunca nos han dicho nada. No le tengo miedo, no le tengo pánico. Y los chiquitos que están ahí tampoco, ellos están acostumbrados a eso. Que nos ayuden, que nos enseñen, porque yo me paralizo o pego gritos. Esta falla inicia en agua caliente de Cartago, se extiende para conmemorar el terremoto de 1910. En algunos de estos puntos es fácil determinar por dónde pasa. Esta parte, acá donde estamos caminando, es el bloque oeste de la falla, que es una parte plana, como podemos observar. Y de inmediato, acá donde está ya la traza en sí de la falla, observamos este bajonazo en la carretera, un descenso en el nivel que es la evidencia fundamental de la traza de este sistema de falla, que va en dirección de sur
este a noroeste. Quiebres en el terreno, como en esta zona, alertan del paso de la falla. Según los expertos, nunca se debió haber construido sobre ella. Todo lo contrario, debe alejarse por lo menos 15 metros a cada lado. Sin embargo, en populosos cantones como Desamparados, nunca se respetó esto y podría convertirse en un peligro. Estos terremotos o este posible terremoto podría ocurrir en segmentos de la falla que no necesariamente son los que están al sur de Cartago, podrían ser inclusive al sur de la ciudad de San José y aún más hacia el oeste. Aunque la calidad de las construcciones ha mejorado desde 1910, sí hay algo que podría ser perjudicial en caso de un fuerte sismo, y es la alta densidad de gente que vive en las comunidades y que no han respetado el paso de esta falla. El temor de quienes estudian estos fenómenos naturales es que casi siempre son cíclicos, y el ciclo de la falla de Aguacaliente se estima es de 100 años. No quiere decir que pueda ocurrir un fuerte sismo en la fecha exacta, pero tampoco se puede descartar. Este Herencias es especial. Hoy veremos las imágenes más antiguas que tiene Costa Rica. Corresponden a la ciudad de Cartago, pero en el año de 1910. Son un tesoro que queremos compartir con ustedes, gracias a la gentileza de los hijos de don Amando Céspedes Marín. Pero devolvámonos 95 años en el tiempo para hacerles una visita a nuestros antepasados cartagineses de 1910. Primero detengámonos en la estación del tren. Este va rumbo a San José. Ya compró su boleto. Lo podemos dejar en Entre Ríos o en San Pedro del Mojón. Pero si va... Estamos a escasos 2 minutos del simulacro del terremoto que destruyó a Cartago en 1910. En pleno funcionamiento en una mañana ajetreada de 1910. Pero tomémonos un descanso en el parque de la ciudad. Es un lugar hermoso. Cartago vino a la vida en 1563. Fue la capital en el periodo colonial y en los primeros años de la República. Cartago es sin lugar a dudas la matriz de la nacionalidad costarricense. ¿Y quería usted seguridad? ¿Preguntaba por la policía? Pues aquí la tiene, impecables y listos para velar por el orden. Al irnos de Cartago de 1910, nos vamos un poco tristes. ¡Qué belleza! El Palacio Centroamericano de Justicia. ¡Ah, qué Cartago más bello! Y aquí, la casa del doctor Piri. ¡Ay, ese cabildo! Que nos ha acompañado durante muchos años. Y este parque lleno de matas y plantas y árboles rodeados de esa bella verja. ¡Ay, la parroquia de Santiago Apóstol! ¡Qué belleza! Piedra por piedra le hemos hecho los Cartagos durante muchos años. Ya casi voy para mi casa a tomar chocolatito con mi esposa y mis hijos. Pero necesito apresurarme. Siento que hay una tensa calma en estas calles y avenidas, en estos calicantos que le cantan a la vida. Algo está pasando. Dios mío, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Por favor, ¿qué pasa? ¡Santo Dios! ¡Santo fuerte! ¡Ay! ¡Está temblando! No, esto no es un temblor. No, es algo más grande. No, es un terremoto. ¡Auxilio! ¡Dios mío! ¡Los cables caídos! ¡Las tierras, la tierra, todo se mueve! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Déjenme caminar! ¡Quiten! Voy para mi casa, a mi familia. ¡Por favor! ¡No griten! ¡No quiero ir más! ¡Qué terremoto! No veo nada. Solo me puedo guiar por la luna. Esta luna. Ay, gracias a Dios que está
Todo está caído. ¡No para! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Voy a buscar a mi familia! Tengo que ver qué pasó con ella. ¡Auxilio! ¡Auxilio! No, nada. Demasiado polvo. Demasiadas piedras. Los edificios están caídos. El cabildo está rajado. Las piedras de la parroquia de Santiago Apóstol están caídas. No, no puede ser esto. ¿Cómo es posible? Todo está consumado. Cartago está destruido. ¡Qué dureza! Esta naturaleza que nos ha maltratado muchas veces en el pasado, que nos ha destruido tantas veces. Ahí está el palacio de la corte centroamericana hecho pedazos. Nuestro amado cabildo, la casa de los Piri, la parroquia de Santiago Apóstol, una vez más en el suelo, cadáveres por todo lado. ¡Ay, qué duro es esto! ¿Cómo es posible que se ensañe la naturaleza con nuestra ciudad? ¿Cómo es posible que se haya borrado todo nuestro pasado colonial en unos cuantos segundos, en 16 segundos para ser exactos, de este fatídico 4 de mayo de 1910? ¡Qué dolor se siente aquí! ¡Qué dolor en cada una de las 1500 familias que aparentemente y en forma oficial fueron dadas por muertas o desaparecidas, sin tomar en cuenta aquellos que abrieron fosas comunes en el cementerio general o en el patio de sus casas? ¡Qué duro es esto, por Dios, para esta ciudad centenaria! Una ciudad que ha luchado contra todos los avatares de la naturaleza. Una vez más está postrada ante ellos. Las torres de la iglesia del Carmen rotas y una de ellas caída sobre la línea del tren. Es un espectáculo pavoroso. La estatua de Jesús Jiménez, fuerte e imponente, corrida de su pedestal. Y la casa del poeta Troyo, rota, como lo fue él durante el terremoto de 1910, cuando la estructura de la iglesia de María Auxiliadora le cayó encima. ¡Qué dolor perder a un insigne poeta en esta catástrofe! El cementerio general, las tumbas abiertas, espectáculo duro y pavoroso
al recorrerlo. La iglesia de María Auxiliadora, caída, hecha a pedazos. El colegio San Miguel Gonzaga, deteriorado por este terremoto. Escuchemos a los voceros de la provincia de Cartago para ver cómo fue el terremoto en otras partes. Qué tristeza, qué desolación. Soy Juan Crisóstomo Víquez, desde Tierra Blanca de Cartago. Hoy 4 de mayo, poco antes de las 7 de la noche, nuestro pueblo quedó destruido por el terremoto que nos azotó. Si bien ya habíamos tenido bastantes movimientos sísmicos en los últimos días, el de hoy dio al traste con este pequeño pueblo. Nos destruyó las casas, la iglesia, hasta los muertos del cementerio vieron perturbada su paz infinita. Acá todo es tristeza, todo es desolación, todo es llanto, todo es dolor. No podemos más que encomendarnos al Señor y mañana, al alba, retornar a nuestros trabajos en el campo para después poder venir a reconstruir nuestras casas, a reconstruir nuestras moradas y a volver a forjar un futuro para nuestras familias. Pero todo esto es muy triste, es muy doloroso. Nos hace sentirnos realmente tristes y dolidos, pero saldremos adelante a punta de esfuerzo, trabajo y la ayuda de Dios. Aquí, reportando desde Paraíso. No sabemos qué sucedió. Es una tragedia. Todo esto. Aquí, reportando desde Paraíso. No sabemos qué sucedió. Es una tragedia. Todo está oscuro, todo está lleno de polvo. Lo que se escuchan son nada más quejidos y gente buscando a sus seres queridos. Esta catástrofe, este terremoto nos tomó por sorpresa. La iglesia está destruida, la escuela está destruida, nuestro barrio, nuestro pueblo está destruido. No sabemos qué vamos a hacer ni qué pasó aquí en Paraíso. Les reporto desde Paraíso. No sé cómo estarán nuestros vecinos de Cartago ni los vecinos aledaños, pero esto es una verdadera tragedia. ¡Un fuerte temblor en Cartago! ¡Opa! ¡Oh, Señor Jesucristo! ¡No! ¡Es un terremoto muy grande! ¡Está afectando totalmente Cartago! ¡Oh, mi amigo! ¡Uy! ¡Qué terrible, Señor! Sigue temblando. Este terremoto en Cartago nos está afectando a todos. Hoy, la casa de la familia Piri. Colegio de San Luis Gonzaga, Señor. El Cabildo de Cartago. La casa de la familia Espinach, la iglesia de Los Ángeles, todo está caído, Señor, todo está en el suelo en este momento. Nos informan que Arenilla, San Rafael, Taras, Paraíso, Ujarrás, El Carmen, Llano Grande, Agua Caliente, todo en el suelo, los templos caídos. Señor Jesucristo, esto sigue temblando, Señor. ¿Qué hacemos? Es un polvazal. Estamos sin luz. En este momento estamos sin luz. Seguimos. Jesucristo, mucho muerto en Cartago. Oye, nos informan que el cuartel militar están llegando cadáveres en este momento y la gente es para que nos reconozcan.
Estamos terriblemente, Cartago está hundido en el temor, en el terror. Lamento, mucho lamento. Las familias salen a buscar a sus muertos. Jesucristo, ¿qué está pasando, Cartago? Polvo, se levanta polvo, Cartago está hundido en un polvazal. Que salimos de esta, salimos como lo hemos hecho otras tantas veces en nuestro pasado. Ya en la mente de los cartagineses está el ánimo de salir a reconstruir la ciudad que amamos. Porque esta ciudad se lleva en el corazón. Porque esta ciudad está en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Hemos luchado por ella a cada momento durante 300 años. Y luchamos ahora. Y seguiremos luchando. Porque amamos la ciudad. Y nuestros antecesores nos han dado el ejemplo. ¡Viva Cartago! La muy noble y leal ciudad de Cartago. Ayer, hoy y siempre.
tico, ni conenange Costa Rica, pura ni yuna toye la caco, echen en aputuco, takanaunge marajore tenge la caco, jueriniaja naporetica. Soy tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico, porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque una guaria morada me encalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. Yes, man. Soy tico, pura naturaleza, playas, volcanes y mucha belleza. Tico, estoy bendecido, mi gente es amable, mi pueblo es querido. Tierra fértil que te inspira, aire puro es lo que se respira. Flora y fauna muy colorida, soy tico y por eso soy pura vida. ¡Opa! Soy tico porque amo la patria mía. De noche y de día parrandeamos con alegría al ritmo de una marimba y un buen wipipía. Ser tico es una bendición, se me infla el pecho de emoción de llevar el blanco, azul y rojo en mi corazón. Por eso soy tico, soy pura vida. ¡Que viva Costa Rica, mi patria querida! ¡Acabó! Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque una guardia morada me encalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad.
Añoranzas de mi tierra. Al rescate de nuestra historia. Les esperamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. El canal de Cartago Antiguo en Facebook y en YouTube. Añoranzas de mi tierra.